Los vientos de la colina roja. Capítulo Prino. La carta que rompió el silencio. Me llamo Elisa Mendonza, y antes de comenzar, permitidme presentarme, pues esta es la única vez en la que lo haré en toda esta historia. Voy a relatar un fragmento de mi vida, una gran historia que transformó cada rincón de mi existencia y que, estoy segura, cambiará a quien la escuche. Lo que estáis a punto de conocer no es un simple regreso al hogar. Es un retorno a los ecos más profundos de la memoria, a las heridas que nunca cicatrizaron y a un misterio capaz de quebrar lo que siempre creímos inquebrantable. El viento soplaba áspero cuando bajé del autobús, como si la propia colina roja quisiera advertirme que aún no estaba preparada para volver. El aire de 1984 cargaba un olor a lluvia próxima, hojas húmedas, y a ese silencio antiguo que solo la sierra de Río Grande do Sul sabe guardar. El camino de tierra que conducía a la vieja casa de mi familia parecía más estrecho de lo que recordaba, como si la naturaleza hubiera decidido tragárselo lentamente durante mi ausencia. Llevaba conmigo la carta. Aquel sobre amarillento, escrito con una tinta casi temblorosa, había llegado 3 semanas atrás a mi apartamento en Porto Alegre. No tenía remitente, solo una frase que, al leerla, me hizo sentir un frío que no supe explicar. Sé lo que ocurrió aquella noche. Si quieres conocer la verdad, regresa a la colina roja antes de que sea tarde. No mencionaba nombres, no mencionaba fechas, pero el peso de aquellas palabras logró lo que nada antes había conseguido: obligarme a volver. Mientras avanzaba, la sierra parecía observarme. El murmullo de los árboles altos, la niebla que descendía como un velo pálido sobre los campos, los crujidos distantes de ramas quebrándose bajo algún animal invisible. Todo se mezclaba con recuerdos que creía enterrados. Mis pasos, lentos pero firmes, resonaban sobre la tierra húmeda mientras una sensación creciente de expectativa me palpitaba en la garganta. A lo lejos, la casa surgió entre la bruma, grande, de madera oscura, con las ventanas altas que daban al bosque. Había crecido dentro de esos muros, entre serenatas de grillos, lluvias interminables y los silencios tensos que mis padres nunca explicaron. Pero eso terminó cuando decidí marcharme. La colina roja no había sido un hogar para mí desde hace más de 12 años, y sin embargo, allí estaba, otra vez. Empujé la verja oxidada. El sonido metálico se extendió como un gemido por todo el valle. No vi a nadie afuera. Ni siquiera el perro que solía correr al oír pasos había salido a recibirme. Todo era tan quieto que por un momento pensé que la carta había sido una broma cruel. Abrí la puerta principal sin tocar antes. El olor a café recién hecho mezclado con leña quemándose en la cocina me golpeó con la fuerza inesperada de un abrazo. Al fondo, distinguí a mi madre, doña Herminia, moviéndose entre sombras y vapores. Llevaba su delantal bordado y su pañuelo en el cabello. Parecía no haber cambiado en nada, aunque había algo en su postura, una tensión en sus hombros, que me hizo pensar lo contrario. «Llegaste», dijo sin girarse. Su voz sonó firme, pero la noté quebrándose en los bordes. No supe si debía acercarme a abrazarla o mantener distancia. Opté por entrar del todo, dejando mi bolso en una de las sillas que crujió al instante bajo el peso. «¿Dónde están Víctor y Raquel?», pregunté, aunque la casa ya comenzaba a responderme sola. Desde el pasillo se oía la voz grave de mi hermano, mezclada con el repiqueteo inquieto de mi hermana menor, subiendo y bajando las escaleras como solía hacer cuando estaba nerviosa. No tardaron en aparecer. Víctor, serio como siempre, me observó con una mezcla de orgullo herido y sorpresa contenida. Su camisa estaba impecable, sus botas limpias. Parecía preparado para una batalla que solo él conocía. Raquel, en cambio, corrió hacia mí con los ojos muy abiertos, maquillada como si hubiese estado esperando una visita importante. Sus accesorios tintineaban con cada movimiento frenético. «¡Elisa!», exclamó,
abrazándome tan fuerte que casi me quitó el aliento. Pensé que no vendrías. Tampoco estaba segura, contesté. Hubo un silencio corto, pero tan denso que parecía llenar cada grieta de la casa. Mis ojos se posaron sobre un cuadro antiguo colgado cerca de la escalera. Era el retrato de nuestra abuela Zenaide. Siempre había sido una figura misteriosa, con su rostro severo y aquellos collares grandes que parecían amuletos. Algo en su expresión me resultó diferente esa vez, como si me observara con advertencia. «Tenemos cosas que hablar», dijo Víctor cruzándose de brazos. «Muchas cosas». Pero antes de que pudiera responder, un golpe sonó en la puerta. Un golpe seco, inesperado, casi violento. Todos nos quedamos inmóviles. Nadie esperaba visitas. Nadie jamás llegaba a la Colina Roja sin avisar. Mi madre dio un paso hacia atrás. Raquel apretó mi mano. Víctor clavó los ojos en la madera de la puerta, como si quisiera ver quién estaba allí tan repentinamente. El viento aulló entre las rendijas de las ventanas. La lámpara del pasillo parpadeó, dejando la casa a medias en penumbras. ¿Estáis esperando a alguien?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. «No», susurró mi madre. «Nadie debería venir a esta hora». El golpe volvió a sonar. Esta vez más fuerte. Una tercera vez, más insistente, casi desesperado. Con un movimiento brusco, Víctor abrió la puerta. Ante nosotros, solo la noche, la niebla, el camino vacío, el bosque respirando en silencio. Pero en el suelo, justo frente al umbral, había otro sobre, blanco, impecable, sin remitente, y en su superficie, escrito con la misma caligrafía temblorosa que me había traído de vuelta. «No confiéis en nadie. Esta vez, ya no hay tiempo». El viento sopló tan fuerte que la puerta casi se cerró sola. Un trueno retumbó a lo lejos. Y mientras todos conteníamos el aliento, supe que aquello no era el comienzo de un reencuentro familiar, sino de algo mucho más oscuro. El sobre permaneció en el suelo durante unos segundos que parecieron suspendidos entre dos mundos. El que creíamos conocer y otro, más oscuro, que recién comenzaba a abrirse bajo nuestros pies. Víctor lo recogió con la misma cautela con la que uno tomaría una serpiente dormida. Sus dedos, siempre firmes, temblaron apenas al girarlo, buscando alguna señal que lo explicara. No había nada, ni dirección, ni firma, ni una marca de barro que indicara quién lo había dejado allí. Solo la frase escrita con una tinta que parecía más húmeda que la del primer mensaje. «No confiéis en nadie. Esta vez, ya no hay tiempo». El aire dentro de la casa pareció comprimirse. Las vigas del techo crujieron. La estufa chisporroteó con un sonido seco, como un latido que anunciara que algo acababa de despertar. Mi madre fue la primera en reaccionar. Caminó hacia el comedor con pasos rígidos, tomando el mantel con las manos para tensarlo como si eso pudiera devolverle control sobre la situación. Su voz, cuando habló, tenía el tono de quien intenta mantener el orden en medio de un naufragio. «A cerrar la puerta», ordenó. «Y que nadie salga esta noche». Pero la puerta ya se había cerrado sola, empujada por un viento helado que se coló por las rendijas como un susurro extraño. Un murmullo que parecía decir nuestros nombres. Raquel se abrazó a sí misma. Sus pulseras chocaron entre sí como campanas inquietas. «Esto no me gusta», murmuró. «A mí tampoco», dijo Víctor, rompiendo el sobre y desplegando la carta sin esperar nuestra aprobación. Yo me acerqué a él mientras la luz temblorosa de la lámpara formaba sombras danzantes en las paredes. Un olor a humedad antigua comenzó a filtrarse desde el piso, como si la casa misma exhalara un recuerdo. La carta era breve, demasiado breve. «Las respuestas están donde todo comenzó, antes de la luna llena. No dejéis que alguien las encuentre primero». No había más, ninguna pista clara, ningún destino evidente. Pero la frase «donde todo comenzó» me heló la sangre.
Solo había un lugar en la Colina Roja que encajaba con esa insinuación. La antigua casa de mi abuela Zenaide, ahora abandonada. Una estructura de madera podrida y ventanas rotas, situada detrás del bosque, en la zona donde las colinas convergían. Un lugar que mi familia evitaba desde hacía años. No iremos allí, sentenció mi madre de inmediato, como si hubiera leído mis pensamientos. Nadie entra a esa casa desde la muerte de tu abuela. Víctor apretó los labios. Tal vez sea momento de hacerlo. ¿Para qué? Respondió ella con una dureza casi feroz. ¿Para desenterrar cosas que deberían permanecer donde están? Para saber quién nos está manipulando, contesté avanzando un paso. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Alguien juega con nosotros, y si no hacemos nada puede que sea tarde. Un trueno hizo vibrar los cristales. La lluvia empezó a caer con violencia, golpeando el techo como si cientos de dedos insistentes pidieran entrar. Orlando, mi padre, apareció entonces desde el pasillo. No lo habíamos oído. Como siempre, se movía con el silencio de quien ha aprendido a ocultar sus emociones bajo capas de resignación. Su rostro, marcado por los años y la intemperie, apenas mostró sorpresa al vernos reunidos. ¿Otra carta?, preguntó sin levantar demasiado la voz. Sí, dijo Víctor. Dejaron esta hace un momento. Mi padre tomó la hoja, la leyó lentamente. Sus ojos se enturbiaron por un instante, aunque no supe si de miedo, de cansancio o de algo más profundo. «Quemadla», ordenó. «No», respondimos los tres hermanos al unísono. Mi padre levantó la mirada hacia nosotros con esa expresión suya, impenetrable, como si todo lo que escuchaba ya lo hubiera esperado desde mucho tiempo atrás. «No sabéis lo que estáis haciendo», susurró. «Entonces dinos tú», dije, clavando los ojos en los suyos. ¿Qué ocurrió aquella noche? Un destello iluminó la habitación. Por una fracción de segundo, el rostro de mi padre pareció mucho más viejo, como si hubiese llevado un peso que no debía cargar solo. «No es asunto vuestro», respondió, dándose media vuelta para alejarse. Pero antes de que pudiera marcharse, la lámpara del pasillo se apagó de golpe. Y con la oscuridad, llegó un sonido que hizo que todos contuviéramos la respiración. Un golpe. No en la puerta. No en las ventanas. Venía del interior de la casa. Del piso superior. De la habitación que había pertenecido a la abuela Zenaide. Aquella que nadie había tocado desde su muerte. Raquel me tomó del brazo con tanta fuerza que sentí sus uñas a través de la tela de mi vestido. No puede ser. Esa habitación está cerrada con llave. Mi madre retrocedió 2 pasos. Su rostro perdió color. «Nadie suba», susurró. «Escuchadme. Nadie suba esa escalera». Pero el golpe volvió a sonar. Más fuerte, más cercano. Como si alguien, o algo, estuviera caminando allí arriba. Mis ojos se dirigieron hacia la escalera. La madera crujió. Una sombra cruzó fugazmente el pasillo del segundo piso. Y entonces, lo oímos. Una voz femenina, lejana, ronca, antinatural, pronunciando mi nombre, Elisa. El silencio posterior fue absoluto. Ni siquiera la lluvia se atrevió a seguir golpeando con el mismo ímpetu. Mi corazón martilló en el pecho. La sensación de frío se apoderó de mis pies, subiendo lentamente por mis piernas. Mi padre avanzó, esta vez con determinación. «No subas», le dije. Él me miró, y por primera vez en muchos años vi miedo en sus ojos. «No podemos ignorarlo», susurró. «Ha comenzado». Estaba a punto de pisar el primer escalón cuando una figura apareció en la puerta principal, empapada, con los cabellos pegados al rostro por la tormenta. La puerta se abrió sola con el viento, y la figura avanzó hasta entrar en la luz. Era Naomi, mi amiga de la infancia. Su rostro estaba desencajado, sus labios temblaban, y una herida fina, como un arañazo hecho por uñas desesperadas, cruzaba su mejilla.
y sus primeras palabras fueron como una daga directa al corazón de toda la familia Mendoza. No estáis solos en esta casa. Alguien entró antes que yo, y lo que vi allá arriba no debería existir. Una ráfaga de viento apagó las velas, sumiendo todo en una oscuridad absoluta en el mismo instante en que un nuevo golpe resonó en la habitación de la abuela. Un golpe tan fuerte que hizo temblar las paredes.